Está además, ¿cómo se llama? Por favor, indicarles que termina su clase el autor a las 8. Tenemos el descanso y 15 minutos y desarrollamos nuestras actividades, ¿correcto? Les hago una pregunta, por favor. ¿Alguien ayer, recuerden que estábamos preconsultando si alguien nos podría apoyar como delegado o delegada? ¿Se acuerda? Por favor, algún voluntario, voluntaria. A ver, voluntario, voluntaria. ¿Nadie? Nadie se anima. Muy bien. Vamos a trabajar sin delegados, sin delegada en este curso. Muy bien, Eduardo. Iniciamos la clase correspondiente del día de hoy. Gracias, buenas noches con todos los presentes. Vamos a desarrollar nuestro tema de conceptos legales. Esto es importante porque el curso de conciliación está dirigido no únicamente para abogados, sino para todo aquel que desee ser parte. ¿Qué significa esto? Nosotros como conciliadores debemos entender de que tenemos que tener un sustento legal, una forma clara. Y esto lo vamos a desarrollar en esta clase de hoy. Va a ser un recordatorio de todas las cosas que hemos venido aprendiendo si hemos sido estudiantes de derecho o ya somos abogados. Uno de los graves errores que tenemos ahora en esta nueva generación de abogados, que es la mía, ¿no? Es de que ellos ven exclusivamente una sola materia y dicen, doctor, yo solamente veo penal y únicamente veo derecho penal, no veo otra cosa. Cuando en la práctica lo que ustedes van a desarrollar, y existe en el Código Penal una figura que se llama actor civil, que significa de que debes saber tu derecho civil. En temas de indemnización, es necesario tener los conceptos del derecho civil. También tú, si dices ser únicamente civilista, vas a entender o vas a conocer de que hay mecanismos que se aplican del derecho civil para poder solucionar procesos penales. Por ejemplo, el principio de oportunidad. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando en esta clase, vamos a ir aprendiendo de a pocos y entender que existe un libro que es la médula de todo un proceso que se llama acto jurídico. Es clave, es la columna vertebral de todo proceso y eso lo van a poder entender porque es ahí donde parte la eficacia y donde yo puedo plantear nulidades, excepciones o incluso desarrollar temas de estafa. Vamos a desarrollar entonces nuestro módulo cero, conceptos legales, y vamos a empezar por algo que es de interés común. Para eso se han inscrito el día de hoy ustedes, que es Ley de Conciliación número 26872. Esta ley es la que va a dar las directrices para que ustedes puedan realizar los conceptos de conciliación, puedas tú hacer una conciliación. Y esta conciliación es de interés nacional porque se aplica en todo nuestro territorio nacional. Recordemos que nuestro sistema es un sistema eurocontinental, es decir, que toda la ley que se dé y se desarrolle y se promulgue por nuestros respectivos padres de la patria, es decir, congresistas, tiene un alcance nacional, cosa muy distinta cuando se desarrolla en un estado federado. Esas son otras realidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un estado federado. Significa de que cada estado tiene su propia legislación. Aquí no. Aquí es un estado unitario. Es decir, que a nivel nacional se aplica la misma norma, que luego va a tener distintas variantes según su normativa, según sus criterios, pero siempre va a ser en esencia lo mismo. ¿Por qué les comento esto? Porque en una ocasión, un gran amigo, Jefferson Moreno, ¿no? Que se fue a litigar a la selva, y empezaba con toda la técnica de litigación, como él enseña, como pueden ver en sus videos, y el juez le dijo, doctor, solamente le estoy preguntando sus alegatos de apertura. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Absolución, reducción de pena. Absolución, suficiente. Siéntese, eso nada más quiero saber. Va a haber variantes.
pero eso no escapa de que tenga que haber lo que conocemos como interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos, argumentación. Y lo mismo va a ocurrir aquí en nuestro sistema de conciliación, donde he declarado de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es la conciliación el elemento principal para poder solucionar todos esos conflictos que está teniendo este órgano jurisdiccional y no se da abasto. La carga que ustedes pueden observar, en la cual es, si son abogados litigantes, no me van a dejar mentir, es abismal. Defensoría del Pueblo hizo en el año 2011, miren, estamos hablando de hace 10 años, en el 2011, hizo un estudio sobre la carga laboral y el resultado fue el siguiente. Un juez termina su año con 3.000 expedientes sin resolver. Es decir, durante todo este año le llegan 3.000 expedientes y más la carga que está teniendo, se calcula que hay 3.000 expedientes que no se resuelven. Es un proceso tedioso, así sea simple, como ustedes pueden observar que los mecanismos de soluciones son prácticos en los procesos de familia, pero a eso tienen que llevarse las cargas procesales, que es bastante. O sea, imagínense un juez con 3.000 expedientes al año. Por eso que también es necesario que estemos mirando hacia el futuro con estos mecanismos de solución de conflictos alternativos y las inteligencias artificiales. Desde mi punto de vista, si hay algo que tenemos que hacer mención en nuestra clase de conceptos de cero, es de que hay que relacionarnos y proveernos hacia el futuro, donde las inteligencias artificiales vienen a resolver y a quitar esta carga que es muy tediosa para los juzgados y donde nosotros como conciliadores también nos podemos agenciar. ¿Qué son los derechos humanos? Vamos a partir por acá, por uno de los primeros conceptos que tenemos. Y vamos a desarrollarlo en tal medida que podamos diferenciar qué son conceptos humanos, qué son derechos fundamentales y qué son derechos constitucionales. Estas tres categorías, ¿cuáles son sus diferencias? Ya lo decía el doctor Joe, soy un abogado litigante, tengo un máster en Derecho Constitucional y Administrativo y en el cual he podido desarrollar estos conceptos. Es importante el derecho constitucional porque es la base sobre las otras normas. Si Kelsen postula en su pirámide, en la cúspide que se encuentra la Constitución, nosotros, los procesalistas, o también llamados abogados litigantes, entendemos que todo parte desde la interpretación de la Constitución hacia nuestro caso concreto. Es decir, todos estos conceptos que tenemos sobre derechos humanos debe ir aplicado a cada uno de los casos que desarrollamos. Y nuestros procesos de conciliación no son ajenos a la aplicación de los derechos humanos. Siempre hablamos de derechos humanos, ¿no? Violan los derechos humanos, transgreden mis derechos humanos, pero ¿cómo podemos entender los derechos humanos? Si te lo planteo así, el siguiente concepto. Es un conjunto de derechos y atributos de toda persona que son inherentes a su dignidad como seres humanos y que los estados tienen el deber de respetar, garantizar o satisfacer. Entonces, los derechos humanos, si fuera un sistema solar, hablaríamos de la Tierra, Saturno, Neptuno, están girando alrededor de algo que es el Sol. ¿Y qué es el Sol? En este caso, para los derechos humanos, el Sol sería la dignidad. A mí me gusta interactuar con ustedes y el primer paso que yo quiero es saber, alcen su mano, este aplicativo Zoom lo permite, quiero saber cuántos de ustedes son abogados. Por favor, ¿podrían levantar su mano? Lo permite aquí. ¿Cuántos de ustedes son abogados? Sí, me gustaría conocer un poco el público, cuántos son abogados o estudiantes de derecho.
Lo permite ahí, a ver, uno, levanto un pulgar arriba. Gracias, Luxan. Luis, gracias, muy amable. Entonces, de 9 Doc- participantes, sí, Alexander. Doctor, disculpe. Sí, yo también soy abogado, sino que no puedo levantar la mano en plataforma. Disculpe, por favor. Gracias, Alexander. Vamos a interactuar esta noche, ¿ya? Bien, mira, ¿qué pasa, Alexander? Te voy a plantear el siguiente esquema. Yo soy de Chiclayo. Cuando estaba en la universidad, esperaba a mis amigos en la plaza de Chiclayo y observo la siguiente escena. Está muy de moda la ley violencia contra la mujer, pero mira la siguiente escena. Estaba como cualquier muchacho esperando en el parque que se reúnan mis amigos y observo que se están peleando una pareja de enamorados, ¿no? Y el hombre en su moto le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás contigo, no quiero más. La mujer llora, reclama, ¿por qué? No me dejes, yo te quiero, quédate conmigo, no te vayas. Y el hombre empieza a hacer ruido con su moto. Brum, brum. La mujer se coge de la parrilla gritando, yo te amo, no me dejes. Y el hombre arranca. La mujer cayó, pues no, por impulso cayó. La pregunta es, Alexander, ¿quién perdió su dignidad en este sentido? En esta historia, ¿quién pierde su dignidad? Ah, Sol también es, Leslie también es abogada. ¿Quién perdió su dignidad? Pueden prender su micrófono, recuerden que también son evaluados por sus participaciones. ¿Quién pierde su dignidad? ¿Me escuchaste, Alexander? Alexander, ¿se me escuchó? Sol, Leslie, ¿se me escuchó? Te repito el ejemplo, es una pareja de enamorados donde el hombre le dice, hasta aquí nomás contigo, gracias, y la mujer ruega, suplica, no te vayas, quédate conmigo. El hombre enciende su moto, arranca y la mujer se coge la parrilla gritando, no te vayas, quédate conmigo. Mi pregunta, estimado participante de hoy es, ¿quién perdió su dignidad? Buenas noches. Bueno, para mí perdió su dignidad la señorita, Sol, ¿por qué perdió la mujer su dignidad? porque es la que estuvo rogando hasta el final. Exacto. Muy bien. Miren, esa es una anécdota que puede vivir cualquier persona. Ahora lo vamos a llevar más al ámbito jurídico, hablando de derechos humanos. Los vecinos escuchan constantemente que están maltratando a una mujer en su casa. El esposo la está agrediendo, su conviviente la está maltratando. Le dice, perra tenías que ser, y se escuchaba como si fuera un tambor su cuerpo. Plum, 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 perra tenías que ser. Y la mujer gritaba, ya no me pegues, ya no me pegues. Luego, los vecinos escuchando esto, ingresan a la casa, patean la puerta y la mujer ensangrentada, así con la ceja rota, su ojo hinchado, les dice, ¿qué hacen? ¿Por qué entran a mi casa? Es mi vida. Entonces, los derechos humanos es la protección de la dignidad del ser humano, pero depende de quién, depende de nosotros mismos, poder dar a proteger nuestros derechos humanos. Y esto es algo, y es una reflexión en la cual caía justo con mis alumnos de esa clase, donde me decía, doctor, es fácil entender la teoría, pero en la práctica se vive otra cosa. Una estudiante manifestaba de que ella había sido víctima, o sea, estudiante de derecho, con conocimientos amplios, y que ella también había sido víctima de violencia. ¿Y por qué ocurría eso? Porque esto es como si fuera una droga. Te vuelves dependiente. Por eso que la importancia cuando hablemos de dignidad tiene que ir
acompañada de la palabra psicología, autoestima. La dignidad va relacionado con tu autoestima. Entonces, tú no puedes dejar menospreciar. Tu autoestima tiene que ser protegida. Los derechos humanos son como planetas que están circulando tu dignidad, tu autoestima. Te están protegiendo, te están envolviendo. Eres tú quien necesita garantizar esos derechos. Un no es un no. Y eso es lo que siempre hay que responder. Los derechos humanos tienen distintas aceptaciones y encierran los valores y aspiraciones a la que toda sociedad democrática desea llegar. O sea, sería lindo que todos podamos tener el respeto a la dignidad, el respeto a la libertad, el respeto a la autoestima, el respeto a la libre opinión de las personas. Sería maravilloso. O sea, ese es un mundo ideal donde todos nos gustaría estar con el respeto irrestricto de la voluntad de nuestros derechos humanos. Pero ello se dice con un desarrollo largo de la historia que se ha convertido en un verdadero patrimonio común de lo. Se tiene que respetar. Están todos los estados obligados a respetar los derechos humanos. Ustedes ya conocen derecho a la vida, a la educación, a la salud, derecho a la inocencia, la presunción de inocencia. Y de presunción de inocencia, que es un derecho humano, un derecho fundamental de todo ser humano, está siendo vapuleado, está siendo menospreciado entre los sistemas. Entonces, los derechos humanos tienen su importancia que se han convertido en un paradigma. O sea, es un referente ético en la organización de la sociedad y de la política a nivel mundial. Los derechos humanos son los parámetros en los cuales podemos ver si un Estado es realmente democrático o no. Tiene que tener las garantías mínimas. Por eso que a muchos de los políticos les cuesta decir que hay países que no son democráticos, porque hay países que no respetan los derechos humanos. Ejemplo, lo que están viviendo la guerra de Ucrania. Es obvio que ha habido violación de derechos humanos. A pesar de que exista un tratado no bélico, un tratado donde se respete a las personas, Rusia se ha apoderado. Rusia no es un país democrático. Corea del Norte no es un país democrático. Muchos países del Medio Oriente no son democráticos. ¿Y por qué no son democráticos? Porque no respetan la dignidad de las personas. En Medio Oriente, por ejemplo, las mujeres todavía son vistos como objetos, como res parlantes, lo que llamaban los romanos, cosas semovientes, que pasan de una generación a otra y se les hereda. Pero ¿quién lo permite eso? Pues las mismas personas. Y es difícil poder luchar contra ese pensamiento arraigado. Por eso que los derechos humanos es universal y nos pertenece a todas las personas y todos nosotros tenemos que luchar por esos derechos humanos. Tiene que haber manifestaciones. Y para llegar a este nivel de derechos humanos ha habido muchas protestas, ha habido muchas insurgencias, muchas luchas, desde la Revolución Francesa, desde la Revolución de Estados Unidos, la misma revolución que han hecho las mujeres por su derecho al voto, han implicado de que el concepto de derechos humanos se desarrolle tal como lo conocemos el día de hoy, como el respeto irrestricto de la dignidad de la persona. Entonces, vamos a desarrollar ahora el concepto de derechos fundamentales. El concepto de derechos fundamentales es una facultad o poder reconocido a una persona por ley suprema vigente. Derechos humanos lo tenemos todos. Derechos fundamentales lo encontramos en nuestra Carta Magna, en el principal documento, la norma de normas, la Constitución. En la Constitución vamos a encontrar nuestros derechos fundamentales. Es en el artículo 2 donde se van a ver descritos todos estos derechos fundamentales que gozan las personas tanto de forma individual como colectivas.
un derecho fundamental que está protegido por medios jurisdiccionales respecto del poder público del Estado y demás personas. Ejemplo, que las personas sepan de qué se les está acusando. Todos tenemos derecho a que se nos informe en nuestro idioma cuál es la acusación que estamos teniendo, del delito que se nos inculpa. Ahora, de manera extensiva, el Tribunal Constitucional ha desarrollado ese concepto y no solamente se delimita al tema judicial penal, sino también podemos ver a un tema administrativo. Entonces, todos tenemos derecho a que se nos notifique por escrito la motivación de la sanción que recibimos. Nuestra Constitución ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Grandes pensadores como el gran maestro Javier Bayer Diestra han podido desarrollar conceptos necesarios. Por ejemplo, que nadie podrá ser procesado cuando exista una investigación. Presunción de inocencia. Ese es un concepto que debemos tenerlo y ir manejándolo siempre. La finalidad de esos derechos es impedir los abusos del poder por parte de los titulares de las funciones estatales. No estamos en la época de la monarquía, donde el rey absolutista, a través de sus monarcas, a través de su nobleza, podía imponerse. No, estamos ahora en un sistema donde es un sistema democrático y como tal, tengo yo que conocer cada una de las acciones que está ocurriendo. Tanto el presidente de la República como el fiscal, el presidente del poder legislativo, el judicial, están en la misma categoría que yo. Somos iguales. No hay ninguna diferencia entre aquellos que ostentan el poder con nosotros, ciudadanos de a pie. Doctor, pero eso es letra. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? En la vida real vamos a encontrar pues situaciones donde esas personas que ostentan el poder pueden hacer y deshacer muchas cosas. Para eso se necesita entonces de los derechos fundamentales para que delimiten aquellas acciones que puede ocurrir. Y vamos a poner un caso concreto, un caso que está siendo muy polémico el día de hoy, que es el caso de Andrés Hurtado Chibolín. ¿Qué pasa con él? Hay investigaciones de lavado de activos, investigaciones de tráfico de influencias. Independientemente de quién sea la persona, se tiene que respetar el debido proceso. Ese es un derecho fundamental también que vamos a tener. Pero si nos damos cuenta, el derecho al debido proceso no se encuentra categorizado en el artículo 2. Si tú tomas tu constitución política y vas a observar debido proceso, no se encuentra, pero el debido proceso también es un derecho que necesitamos. Y es ahí donde surge una concepción que manejamos los doctrinarios que se llaman derechos constitucionales. Tenemos derechos humanos que son inherentes a la persona, tenemos derechos fundamentales que son los que describe la Carta Magna y luego tenemos derechos constitucionales que son aquellos derechos que no ha descrito la Carta Magna pero que son necesarios para poder desarrollarse. Por ejemplo, la motivación judicial. Una motivación que está en el artículo 139 de nuestra Constitución. Características de los derechos fundamentales. Entonces, hasta ahí los tres conceptos que siempre ha sido muy confuso para las personas poder entender, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación entre derecho fundamental? ¿Cuál es la diferenciación entre derechos humanos y derechos constitucionales? Si postulan a la Academia de la Magistratura, ya saben cuál es la respuesta. Derechos humanos pertenece a todas las personas, tiene categoría de universal. Derechos fundamentales son aquellos que son descritos por la misma Constitución, Carta Magna, y derechos constitucionales son aquellos que son necesarios para el individuo, pero que no los ha recogido el artículo que hable sobre derechos fundamentales. Muy bien. Si yo tengo que desarrollar las características de los derechos fundamentales,
Uno de ellos es que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetar. Todos los derechos fundamentales que describe en su misma Constitución son los que se tienen que dar. Y estos derechos fundamentales también son derechos universales. Son derechos interdependientes e indivisibles. Son derechos que están en todas las personas. La única diferenciación es de que, como les menciono, estos están descritos tácitamente y puedes hacer tú una interpretación literal de lo que contiene la Constitución. Y estos se hacen respetar a través de las leyes. Ejemplo, nuestros derechos fundamentales son aquellos que me permiten a mí desarrollarme como un ciudadano. Si dentro de una junta de socios no me permiten ingresar a la junta de socios y me excluyen, ¿estoy observando que se me está vulnerando mis derechos fundamentales? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se debe aplicar ahí? Las garantías constitucionales. Vamos a encontrar la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad. Regresando al caso planteado, si hay una reunión de accionistas de una empresa y no se me está incluyendo, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué tendría que aplicar yo? Tendría que aplicar una acción de amparo. Recordemos que la acción de amparo es aquel que se va a desarrollar para cualquier otra protección fundamental que tenemos. El debido proceso, el desarrollo de la dignidad en muchas ocasiones, y aquellos que tengan que ir con la libertad de la persona es el habeas corpus. Muy bien, entonces, una de las características de estos derechos fundamentales es que el Estado va a garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminar. Simplemente es proteger al ciudadano como tal. Formas de violación de los derechos del hombre. Vamos a ver que las medidas o las formas de que se están violando son el terrorismo, la represión, la censura, la miseria, la ignorancia y el racismo. Vamos a empezar con algo que es parte de nosotros, donde vemos y vivimos en una sociedad que se cree muy clasista, muy racista, pero ¿qué es esto? Esto es una ideología que define la supremacía de una raza frente a los demás. Y es por eso una de las principales causas con las cuales se dio la Segunda Guerra Mundial. Creerte superior a otro por la tez de la piel nos hace totalmente personas que no conocen los derechos humanos, personas que están yendo en otros parámetros. Todos somos iguales, los criollos, los morenos, los blancos, o sea, todo es la misma materia, sino que se desconoce y estas personas alegan creerse superiores a otras cuando no hay ningún sentido en eso. La ignorancia también es una de las formas por las cuales se viola los derechos humanos, porque falta generar instrucción de conocimientos. Un gobierno que mantiene pobre a sus congéneres genera una violación de derechos. Tienen que dar educación, por eso que la educación en el Perú es gratuita, porque tiene que ayudar a que cada uno de nosotros mejore su situación. Un país que está sumido en la pobreza se debe a la ignorancia. Debemos nosotros contribuir. Pero ¿qué es la miseria si tratamos de una forma de violación de los derechos humanos? Y esta miseria es la falta o escasez de dinero y de los medios necesarios para poder vivir. Vivimos una época muy dura, cual fue el gobierno de Alan García. Aquellos que tengan ya más de 45 años podrán haber vivido en carne propia y desarrollarse, conocerse cómo fue el primer gobierno de Alan García, las colas interminables que se sufría y cómo se vivía día a día con la inflación. Esa es una forma de violencia de los derechos humanos. Lo hemos pasado nosotros y actualmente lo está pasando Venezuela. Pueden ver cómo la inflación, el dinero, no sirve para nada.
Otra forma de censura es la supresión de materias de comunicación que pueden ser censuradas, considerados ofensivos, dañinos, inconvenientes o innecesarios para los gobiernos o los medios de comunicación, según lo determine por un censor. Esta censura, vamos a ver de que también el Perú lo ha vivido en el tiempo de Velasco, donde la prensa no podía tener criterios propios. Esos sí eran momentos donde se necesitaba. También había censura, pero una censura más solapada, la que desarrolló el gobierno de Alberto Fujimori al comprar los medios de comunicación. No creamos únicamente que la censura se da como una situación de castigo, porque ese es otro tema de forma de violencia, la represión. También podemos observar cómo se sobornaban canales, y en los videos son innegables, cómo Montesinos sacaba ahí sus maletines de dinero y compraba cada uno de ellos y censuraba. Vemos también que ha habido violación de los derechos humanos, de un tema económico en el año 85, de un tema de censura, de represión en el año 90, y durante toda esta época fue también un tema de terrorismo. El terrorismo, que es un daño que sufren muchas personas al ser una violencia directa, física, la cual va a amedrentar, a cerciorar partes inclusive del cuerpo de la persona y sus propias vidas. Estas son las formas en cómo la violencia y los derechos humanos se plasman. Necesitamos nosotros contradecir estas formas de violencia a través de los sistemas educativos. ¿Por qué el terrorismo en el Perú fue bastante fructífero? Debido a la poca educación que se tenía. Las ideas se debaten con ideas. Por eso que cuando se capturó a Abimael Guzmán, no se le dio la guillotina, no se decapitó, no se dio una pena capital. ¿Por qué? Porque lo hubieran convertido en un mártir. Es necesario que aquellas personas que están cometiendo estos actos que van contra los derechos humanos sean arrestados y estén ahí encarcelados. Si ustedes pueden ver videos en YouTube, si son personas jóvenes como yo nací el 4 de septiembre de 1992 y Abimael Guzmán ha sido detenido el 11 de septiembre de 1992, a 7 días que yo nací. Pero se puede hasta el día de hoy observar cómo lo tenían detenido como si hubiera sido una fiera. Era necesario demostrar cómo estos hombres terminan. Y claro, y otro mecanismo que también empleó muy sabio el gobierno, claro que tiene buenos asesores, ¿no? Es de que no se le coloque en una tumba a este personaje. ¿Por qué? Porque si no se volvió un mártir, se hacían peregrinaciones, se iban de un lado a otro. Recordemos que el terrorismo es un episodio de nuestra historia que ha sido muy triste. Han sufrido muchas familias, familias que han tenido que dejar el campo para venir a la ciudad. Entonces, el hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus semejantes con el objetivo de formar grupos, comunidades y sociedades. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Somos entes que estamos alineados a congenerarnos, a reunirnos, a congregarnos para mejorar. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es un animal social. Las mejores especies evolucionan porque están viviendo en manadas, en grupos, y en cambio, esas que son solitarias están condenadas a desaparecer. Dese cuenta cómo se poblan rápidamente la jauría de lobos, los zorros. Había un estudio de un ecosistema donde se pobló muy rápido los conejos, eso fue en Australia, debido a que no había depredadores. ¿Por qué? Porque se hicieron sencillo la forma de reunión y de agrupación. Necesitamos nosotros también entender este aspecto social de cómo el hombre puede agruparse con él. Y dentro de esto vamos a observar de que tenemos un contrato social o la teoría del contrato social, donde menciona que cada ser humano nace con un desarrollo o con un proyecto de vida, un rol que debe contribuir a la sociedad.
Y el rol con el cual estamos contribuyendo a nosotros es con nuestro rol de cultura de paz, como conciliadores. Yo me siento frustrado con muchas de las cosas que escapan de mis manos. Ejemplo, los incendios. Yo no puedo hacer nada por los incendios que está ocurriendo alrededor de nuestro país. Yo no puedo ir y ayudar o plantear una solución del ecosistema que está, porque eso ya es tema de ingeniería, es tema de agricultura, es tema de otros profesionales. Pero ¿cuál sí es mi rol? Mi rol sí es enseñar técnicas de comunicación para resolver el conflicto y que ustedes puedan resolver y ayudar a otras personas. Crear una cultura de paz es una cultura sumamente compleja, porque nosotros hemos vivido y nos desarrollamos en un sentido de cultura de litigio. Todo lo vemos juicio. Ejemplo, ustedes pueden ver el talk show de Magali Medina. Todo es juicio. Lo van a ver mis abogados. Juicio, juicio, juicio. Y no lo ven como una cultura de paz. Y eso vamos a tener que ir trabajándolo en el desarrollo de este curso y ustedes a través del desarrollo de sus vidas. Cuando nosotros hablamos de sociedad, estamos hablando de una agrupación de seres humanos para satisfacer necesidades. Ya lo decía el economista quien desarrolla el tema de derechos humanos, no se me fue el nombre, Abraham Maslow. Abraham Maslow, que es psicólogo y desarrolla también el concepto de la pirámide de Abraham Maslow, donde nos habla de la importancia de cada uno de nosotros en cubrir nuestras necesidades y tenemos que como necesidad básica va a estar la alimentación, la educación, necesidad del ser humano, y dentro de nuestra cúspide va a estar la autorrealización. Pero para llegar hasta la autorrealización hay un nivel previo que se llama la satisfacción de pertenencia a un grupo. Es una necesidad de nosotros ser pertenecientes a un grupo, ser inclusivos en un grupo. Y es aquí donde esta necesidad de juntarnos para poder cubrir nuestras necesidades y sentir esta necesidad de permanencia es que se crea el Estado. Y el Estado es una institución jurídicamente organizada, donde nosotros cedemos parte de nuestra autonomía, de nuestra voluntad, para que este ente pueda regular nuestros comportamientos. ¿Qué significa esto? Significa que yo me agrupo con las personas que considero necesarias para poder establecer un ordenamiento jurídico. Doctor, yo en ningún momento he querido ser parte de las rondas campesinas, a mí me obligaron. Por eso que estoy hablando del inicio de mi exposición sobre el contrato social, donde ya nacemos con un rol para desarrollarnos. Si ustedes no están de acuerdo sobre la forma de organización que están teniendo, tienen que modificarse o cambiarse de geografía. Por ejemplo, lo que ocurre, vamos a suponer, en Medio Oriente. ¿Quién estaría de acuerdo con un Estado teocrático, por ejemplo? En peculiar, no. Yo considero que un Estado laico es lo ideal. Si consideras inapropiado este gobierno que estás teniendo y tú más bien quieres ser gobernado por un sistema donde el Parlamento lo esté desarrollando, pues tendrías que irte al Reino Unido. O si en caso contrario tú deseas una democracia donde no es, y lo pinta como si fuera absoluta, ¿no? Pero una democracia bien o mal pagada, Estados Unidos, donde existe una sala de jurados, un sistema judicial que es muy interesante cuando se estudia. Tenemos también la forma superior de organización del poder dentro de la sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. Es decir, nosotros hace 200 años que hemos buscado constituirnos estatalmente. Al inicio de nuestras formaciones, cuando el hombre llegó a América, se estableció de forma nómade, pero dentro de esa forma utópica, de esa forma animalista, buscó socialmente agruparse. Y cuando se asocia grupalmente, empieza a evolucionar. Cuando evoluciona, va a buscar qué estado o qué forma de agrupación debe tener. Las culturas precolombinas
son también estados muy desarrollados en su época. Lamentablemente, no lo hemos estudiado con el debido interés que se necesita. En el desarrollo de mis estudios como constitucionalista, he podido encontrarme con una realidad de las culturas precolombinas que demuestran que ha existido un Estado en un desarrollo propio de ellos. Cada uno ha tenido su forma de ser. Muy bien, ustedes van a observar durante todo el desarrollo y el transcurso de nuestra historia peruana que ha habido culturas precolombinas, y estas culturas precolombinas a la vez han sido conquistadas por una cultura mucho mayor, que es la cultura del Tahuantinsuyo. Ese es su nombre, la cultura del Tahuantinsuyo. El Inca o cultura incaica se debe a su gobernador. Es como si a los españoles ustedes le digan reyes, porque ese es el nombre, reyes. Aquí no, sería la cultura del Tahuantinsuyo. Pero esta cultura del Tahuantinsuyo, a su vez, fue conquistada por los españoles y ahí viene la época colonial. Nosotros, miembros de la colonia, no hemos estado de acuerdo con la colonia y se cambió a un estado democrático, con división de poderes. Se vivía en esa época la Revolución Francesa. Entonces, esos aires de la Revolución Francesa y de la independización de las 13 colonias surten efectos e ideas en nosotros. Si muy bien muchos historiadores podrán alegar de que han sido también intereses de los vecinos del sur, como Chile, Argentina, o a lo mejor de los vecinos del norte, como la Gran Colombia, que influyeron para que esos españoles dejaran de ser parte de la colonia porque el Perú no quería dejarse colonia, son situaciones del pasado que deben ser estudiados como eso, como hechos históricos y enfocarnos en la realidad. ¿Y cuál es la realidad del día de hoy? Que estamos ante un Estado democrático, social de derecho, donde hay división de poderes. Una división de poderes que se está viendo sobajada, donde está gobernando únicamente un poder legislativo. ¿Han visto lo último que hizo sobre la promulgación de la ley criminal? Esta ley criminal que les permite entonces a los parlamentarios que están hasta el día de hoy poder gobernar. Está debilitando mucho a un poder ejecutivo. En el sistema peruano que hemos adoptado es un sistema presidencialista. ¿Qué significa esto? Que es el presidente quien debe ser la máxima autoridad y quien es el jefe de las Fuerzas Armadas y quien es el que tiene que gobernar. Pero en la práctica estamos viendo de que no ocurre eso, de que es nuestro presidente el que está sobajado bajo el Parlamento. Hay un sistema que se llama así, sistema parlamentario, y esto lo controla el Parlamento y esto se ve en el Reino Unido. El Reino Unido sí es un sistema parlamentario, pero aquí no. Por eso que está habiendo esta confusión. O sea, desde que se diseñó el Estado, se diseñó con la idea de que sea dirigido por una persona. Pero en esta época, en el año 2024, al no compaginarse con las ideas que se tuvo de la emancipación, estamos viendo el caos institucional que se está teniendo. Los tres poderes son importantes, pero si no se está llevando cabalmente con las ideas que se tienen en una estructura adecuada, vamos a observar lo que estamos teniendo ahora. Una presidenta que no dirige, unos parlamentarios que quieren apoderarse del control y un poder ejecutivo timorato a poder desarrollarse como tal. Y es esta idea de los poderes del Estado que se pueden encontrar en otras importantes instituciones como son las Fuerzas Armadas, la policía y la administración pública. Elementos básicos del Estado. Esto nosotros ya lo tenemos en cuenta. Ya sabemos de que un elemento básico del Estado es el pueblo, componente más elemental de un Estado. No puede existir un Estado si no hay un pueblo, si no hay miembros integrantes que pertenezcan a esto. Y un Estado sin pueblo no sería Estado. Tenemos hasta el más minúsculo de los estados, que es el Estado Vaticano, que tiene su propio pueblo, que es los mismos sacerdotes. El poder.
Debemos entender que para ser constituido como Estado no únicamente hace falta tener el pueblo, sino también el poder, o sea, la capacidad de ejercicio, de dominio y control a las personas al fin de reglamentar su comportamiento y actividades. Por eso que el Perú es un Estado, porque tiene pueblo, tiene poder. Es una forma de poder dirigirnos, de poder orientarnos. Y ejemplo, ¿ah? Le vamos a poner el siguiente ejemplo. Lo que debería ser lógico, lo que debería ser por último ético y moral es el padre de familia o el hombre que embaraza a la mujer, que cuide a la mujer que embarazó. Eso debería ser lo lógico, lo racional. Si lo ponemos en una tabla, eso tenía que ser lo adecuado. El hombre que embaraza a una mujer tendría que cuidar a la mujer que embarazó. Pero, ¿qué pasa en nuestro país, en el Perú? El hombre embaraza a una mujer y se desaparece. A ver si lo encuentras. ¿Dónde estará? Y es ahí donde a través de la capacidad del Estado existen reglas, reglamentos, normas, dispositivos legales que van a regular ese comportamiento y lo van a traer a la normalidad. Y se constituye un delito. Aquella persona que abandona a la mujer que embarazó va a tener una pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de un año. Y si continúa la negligencia y la mujer no denunció, pues puede optar por la demanda de alimentos. Vemos como un razonamiento que debió ser normal, a veces nuestro comportamiento no lo lleva por ese sendero y lo cambia. Para eso están los parámetros legales. Y el poder del Estado es de que esa persona que entra en un descarrilamiento pueda orientarse. También tenemos otro elemento del Estado que es la soberanía. La soberanía, que es un poder que no tiene otro poder por encima de él. Es decir, yo, Estado, gobierno para los peruanos y nadie me dice cómo hacer. Por eso que es soberano. Y la soberanía no únicamente implica que sea para las personas, sino también la aplicación hacia el territorio, que es el espacio geográfico. Entendamos además que cuando me refiero a espacio geográfico, no es exclusivamente del suelo, sino también el espacio geográfico marítimo. Entonces, la soberanía va a tener que abarcar tanto tierra, mar y aire, el espacio aéreo. Todo ese conjunto geográfico es lo que se llama territorio, el espacio donde yo necesito desarrollarme. Por eso que hubo el último conflicto que tuvimos con Chile, fue un conflicto diplomático donde se resolvió en el Tribunal de La Haya, un tribunal sumamente importante. ¿Cuál fue la estrategia de los peruanos, a diferencia de la estrategia de los chilenos? Que ha sido un proceso sumamente largo. Ha sido un proceso que ha tomado años. Ustedes habrán podido observar que esto viene desde Bácula. ¿Y quién ha sido el diplomático Bácula? Ha sido uno que ha sido elegido en el primer gobierno de Alan García. Estamos hablando del año 1987, donde se planteó la primera recuperación de un espacio marítimo que no había sido resuelto. 87 para que se resuelva en el 2014. ¿Y eso qué se llaman? Procesos. Lo mismo ocurre en los procesos judiciales. Los procesos judiciales son procesos largos, tediosos. Y hubo un momento donde se le ofreció a los diplomáticos peruanos una conciliación con Chile. Y en esa conversación, los diplomáticos peruanos observaron de que iban a tener el mismo resultado si llegaban a una conciliación y el fallo del año. Querían más. Y efectivamente, obtuvimos. Si me preguntan, doctor, ¿se ganó en La Haya? Sí, porque estás disfrutando de un espacio marítimo que antes no disfrutabas. Que tal vez que por consenso, derecho constitucionario, las primeras 12 millas se haya cedido a Chile, pero a partir de ahí, de la milla 12 hacia adelante, pueden ver de que se ha recuperado espacio donde ya se puede navegar. Territorio
que es de la soberanía peruana. La soberanía que es exclusivamente un poder de un Estado independiente, donde nadie va a poder juzgarme por lo que estoy haciendo, por cómo nos estamos dirigiendo. Si nuestro Estado nos gusta la corrida de toros, pues es nuestro Estado el que se está desarrollando como tal. No podemos nosotros impedir una festividad, como el Jaguar Fiesta, como pueden observar. ¿Cuál era el Jaguar Fiesta? Era un cóndor que lo amarraban encima de un toro, mientras que el cóndor, como toda ave carroñera, empezaba a picarle el lomo al toro. ¿Qué significaba eso? Significaba que la cultura andina estaba por encima de la cultura española. Festividades. Somos un Estado pluricultural, debemos recordar esa reflexión. Si hay algo que debo enseñar yo como constitucionalista, es el concepto de pluriculturalidad. Un Estado que debe ser enmarcado de una soberanía para distintas personas que se desarrollan en medios geográficos con sus propias tradiciones. Por eso que a veces nos choca entender a algunas personas que dicen no a las corridas de toros, pero ya estos han nacido con este emblema y es parte de su cultura de ellos. Si no estamos de acuerdo con esas corridas que podría ocurrir, es parte generacional y sencillamente es no asistir a estos eventos. Eso sería lo correcto, ¿no? Sería lo adecuado o lo racionalmente idóneo. Recordemos que aquí vamos a desarrollar esos conceptos, ¿ah? Orden público, orden social, para poder entender esto de las tradiciones. Diferencias entre gobierno y Estado. En los países eurocontinentales, en los cuales pertenecemos nosotros, en un sistema germánico-románico, es decir, donde prima la norma, no como el sistema del common law, donde lo que prima es la costumbre, vamos a ver de que existe una diferenciación, mientras que en los países latinos, que han extraído una combinación de los dos, de un sistema continental europeo con un sistema norteamericano, anglosajón, va a haber una mezcolanza y por eso que es difícil que nosotros podamos entender o separar lo que es gobierno de Estado. Estamos relacionando mucho a la persona con el implemento. Porque, ¿qué es el gobierno? El gobierno va cambiando con las diferentes personas que ocupan cargos durante periodos de tiempos previamente delimitados. El gobierno viene con un plan estratégico, viene con una forma de idear y poder direccionar el país, mientras que el Estado es la organización superior y más poderosa dentro de la sociedad. Es decir, es el ente como nosotros hemos elegido ya nuestros antepasados, será porque son 200 años, cómo hemos elegido poder ser gobernados democráticamente, cómo dirigir nuestra vida democráticamente. El Estado no tiene vida propia. Es una figura abstracta que solo se patentiza y tiene existencia cuando los hombres lo administran. Esta administración está a cargo del gobierno. Entonces, el Estado es la agrupación, es el ente, mientras que el gobierno son las personas que van a dirigir este Estado. Es decir, este es el Lamborghini, este es el Ferrari, este podría ser el Volkswagen, mientras que el gobierno sería el conductor, que podría ser el conductor de Fórmula 1. Si me preguntan cómo va el país, pues estamos mal con el conductor. El país, el Estado tiene la mejor estructura, infraestructura, tiene elementos idóneos, ustedes pueden observar los recursos que se tienen, pero la cosa siempre va a caer y sobrepesar en los gobernantes con su estilo y forma de desarrollarse. Vemos de que tienen unas ideas, el siguiente gobierno no considera apropiado esas ideas y corta los programas que se están desarrollando. Tendría que haber una continuidad, tendría que haber aquellos programas que funcionaron y dieron buen fruto, ser una continuación del próximo gobierno y no por reyertas políticas cortar. Es mi humilde opinión. Entonces, ¿cuáles son los deberes del Estado? Los deberes del Estado va a ser defender la soberanía nacional,
garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, lucha contra la delincuencia común y subversión. Doctor, lo que usted me está mencionando suena hermoso, pero en la práctica no se está dando. Como repito, son personas, es el gobierno. Las normas están, las leyes están, los dispositivos están. Y es el gobierno quien manipula, el que está destrozando estas normativas que podrían habernos ayudado mucho. Yo sí soy una de las personas que se opone ante esta promulgación de la ley criminal. Pero, como dice Francis Bacon, una mala ley en las manos de un buen juez se convierte en una buena norma. ¿Cómo hizo el magistrado Jorge Chávez? Esto sí es elogiable y lo comento cada vez que yo puedo en mis clases. El magistrado Jorge Chávez consideró que era inaplicable la ley de crimen organizado, la ley criminal, porque existe un término que se llama negocio criminal. Entonces, mientras no se esté definido qué es negocio criminal, el magistrado consideró de que era inapropiado. Regresamos otra vez a los principios básicos, donde el juez no se resume como si fuera la boca de la norma, sino más bien como el ente que le da el espíritu de la norma. Vemos aquí cómo proveer el bienestar general de los ciudadanos a través de los distintos aparatos de poder. Yo soy un romántico que cree que las personas pueden cambiar en aulas. Si nosotros nos educamos, por eso que constantemente estoy dando estas clases de conciliación, donde busco enseñar a profesionales del desarrollo de una cultura de paz que oriente a otros a formarse. Y uno de ellos es el deber del Estado. La nación. ¿Qué es la nación? La nación se entiende como el conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos comunes como son la lengua, raza, la cultura, la religión. Por eso que ustedes pueden ver, mientras que una nación no tenga un territorio determinado, no se va a considerar como Estado. Y vemos el problema que hay en Jerusalén, donde algunos estados lo reconocen, otros no lo reconocen. Y aquí es donde la nación va a compartir que pues las costumbres, las tradiciones. Vamos a observar esto. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? La Unión Soviética tenía como desarrollo un Estado nacionalista, es decir, que sus costumbres se desarrollan. Pero como era un Estado también pluricultural, recuerden el mapa de la Unión Soviética, cómo había anexado a otros 9 estados y los primeros que se independizaron fueron Lituania, Estonia, Letonia. Bien, entonces, ¿qué hizo Rusia para poder letargar estas independizaciones? Puso rusos en esos estados satélites para poder controlarlo. Porque la nación se debe a su costumbre, se debe a su tradición. Por eso que nosotros tenemos más afines con lo que era el Alto Perú, que se independizó luego Bolivia. Estado de Derecho. Este concepto de Estado de Derecho es un concepto que está regido por normas constitucionales, que garantiza la legalidad de los gobiernos elegidos democráticamente y donde la visión de poderes tiene plena vigencia. Un Estado de Derecho me va a garantizar a mí que existe la democracia que creo, o la democracia en la cual doy fe, o la democracia en la que quiero tener. El Estado de Derecho me garantiza eso, donde yo puedo ser elegido y puedo elegir a quien yo desee. El Estado de Derecho nos invita a eso. Un Estado de Derecho que reconoce, de un lado, la supremacía de los derechos de la persona y el ciudadano, como son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Estado de Derecho me garantiza a mí que puedo caminar libremente por la calle y no va a haber ninguna restricción. Ese es un Estado de Derecho. Ese es un Estado que me va a ayudar a mí a recordar que soy un hombre libre. Estructura básica entonces del Estado peruano. Esta estructura recae sobre la Constitución que establece el gobierno que se organiza según el principio de separación de poderes,
donde tenemos una estructura presidencialista, es decir, la máxima figura política que tenemos es el presidente. En la actualidad, lamentablemente, no se está dando eso, ¿no? El presidente no tiene la figura, la voz, el mandato que debería tener. La estructura del poder del Estado, según nuestra teoría, según nuestros implementos, vamos a ver que hay una división de poderes. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Constituye una garantía para el ejercicio de los derechos y las libertades. Por eso que muchas personas discrepamos con estas nuevas prerrogativas que se le quiere dar al policía sobre la investigación preliminar. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con estas nuevas modificatorias? Uno de los instrumentos que es autónomo es la Fiscalía, reconocido por nuestra Constitución. ¿Para qué? Para que se pueda investigar y para que esto pueda, independientemente del Poder Ejecutivo, desarrollar las investigaciones desde su etapa preliminar, investigaciones preparatorias. Pero de nuevo, nuestros parlamentarios han decidido otorgarle poder al policía, que no está mal. Pero ¿cuál es el error? Que el policía, ¿a quién pertenece? Al Poder Ejecutivo. Estamos retrocediendo en una evolución histórica y regresando otra vez al monarca, donde es el mismo que te vigila, quien te cuida, quien te encarcela, quien te juzga. Si hemos hecho revoluciones y donde la historia ha hecho revoluciones, fue una de esas. Fue donde el monarca era autoritario. Y si le das potestades al policía, él va a poder también archivar o calificar, tener una precalificación de la investigación que está desarrollando. El libro de analogías jurídicas habla también y desarrolla una tendencia sobre eso y la crítica que había tenido España sobre darle importancia a los atestados policiales para iniciar una investigación, o sea, donde el policía tenga estas facultades. El policía debería estar dirigiendo, debería ser el brazo armado de la fiscalía, como tiene que ser en una sociedad democrática. Pero de no ser así, vamos a observar muchas contradicciones que se pueden tener, como una precalificación. Porque no tiene sentido, o la pregunta sería, ¿cuántos policías son abogados para que puedan precalificar? Y ahí va a haber otra vez mucho abuso de poder. Por eso que Montesquieu sostiene el espíritu de las leyes, no hay libertad si el poder de juzgar no está bien desligado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Estamos entonces ante un sistema prácticamente inquisitivo. Estamos regresando otra vez a las inquisiciones donde te van a quemar porque simplemente te dicen que eres una bruja o que eres un brujo, eres un hechicero, eres un vampiro. O sea, prácticamente estamos retrocediendo en una evolución histórica. ¿Por qué? Porque le conviene a esta casta política que estamos obteniendo. Doctor, ¿cuáles son las medidas que se está teniendo? Ya lo ha hecho el Ministerio Público. Ya ha desarrollado sus demandas de inconstitucionalidad. Vamos a dejar ahora a nuestro tribunal que desarrolle sus criterios y veamos si realmente existe independencia de poder. Si no, ya la historia los juzgará como lo que son ahora. Legisladores empobrecidos, legisladores que nunca han tenido decencia por el país. Vamos a empezar con este poder legislativo, que ahora se ha hecho una modificatoria en abril. Ustedes lo han conocido, ¿no? Con sus 130 congresistas, pero ahora ha habido modificatorias y vamos a encontrar que ya hay las dos cámaras, las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. Comparto parte de la idea porque históricamente el Perú ha sido bicameral, ha tenido dos cámaras siempre. Hace poco falleció Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori.
Sentimientos encontrados cuando un hombre es como es, ¿no? Cuando un hombre desarrolla su personalidad y tiene potestades y puede desarrollar y tiene voz y mando. Desarrolla cuerpos y anticuerpos. Siempre hemos criticado, o muchas personas han criticado a Alberto Fujimori, la corrupción de Alberto Fujimori, pero su obra maestra, su cumbre, siempre ha estado ahí perenne, que es el Congreso de la República, esta cámara única de congresistas que en un inicio fueron 120 y luego se elevaron a 130. Esa ha sido la máxima obra que ha desarrollado Alberto Fujimori. Así como Napoleón desarrolló el Código Civil, el ingeniero Fujimori desarrolló una infraestructura el cual le permitía gobernar. Y esto lo podemos ver cuando se hizo la cifra repartidora. En una anterior oportunidad donde estaba participando Gregorio Santos, que era uno de los candidatos más notables en Cajamarca, logró destacar y todos sus congresistas que estaban con él apoyándolo tuvieron los votos más elevados. Pero su grupo político de Gregorio Santos a nivel nacional no pasó la valla, haciendo entonces que la cifra repartidora le dé congresistas a los que sí habían pasado, o sea, al más votado, como no pasó este, al más votado a nivel nacional, y luego el más votado en esa región. Para sorpresa de muchos, y no para otros, era el partido de Keiko Fujimori. La cifra repartidora había logrado que en ese departamento de Cajamarca pusieran a 4 congresistas. Miren la trampa que ha habido. Entonces, este palacio, esta construcción, esta ideología de Congreso unicameral ha sido una ideologización hecha por Alberto Fujimori, la cual en las próximas elecciones tendría su final. Si no existe otro mecanismo como una acción de inconstitucionalidad que se haya presentado, u otra modificatoria que están por ahí buscando que se desarrollen, modificatorias a este nuevo artículo que está teniendo, estaríamos observando de que vamos a tener una bicameralidad, donde va a haber una sala, una cámara de diputados y otra cámara de senadores. ¿Por qué es útil estos instrumentos? En la sala de los diputados tendrían que ir, como se está desarrollando, debería ser aquellas personas que están empezando su vida política, ¿no? Que están desarrollándose, que están intentando entrar al poder, mientras que la Cámara de Senadores es una cámara ya más longeva, con más experiencia, que va a constituir como una revisión de aquella Cámara de Diputados. Es decir, ¿por qué ha sido fácil poder promulgar una ley contra el crimen organizado? Porque no ha habido alguien que lo revise. Entonces, la iniciativa de promulgar leyes, normas, partiría por la Cámara de Diputados, pero luego pasaría al Senado a ser revisada. Ese tendría que ser el mecanismo ideal para tener normas realmente productivas, ¿no? Les hablo de épocas de los años 80, donde realmente habían personajes intelectuales como Héctor Cornejo Chávez, que es el padre del derecho de familia, donde es una inminencia y realmente perteneció a la Cámara de Senadores. Necesitamos retribuir a nuestro Parlamento una dignidad, y para retribuir la dignidad es necesario que personas decentes puedan postular a ser parlamentarios. Se van a acercar elecciones y necesitamos otra vez nosotros tener este voto, este valor cívico y no rehuir. Luchemos por nuestras comunidades, por nuestros amigos campesinos, por nuestra forma de ver nuestra ideología y agruparnos. Poder tener principios adecuados, ver oportunidades. Si observamos que sigue la corrupción en el poder es porque nosotros, los honestos, no nos aventuramos a luchar, a ser representantes. Necesitamos llegar a ese nivel. Es entonces que el Parlamento o el Poder Legislativo va a encontrarse con la aprobación de los tratados
Y aquí va a haber algo interesante que va a desarrollar el Poder Legislativo, que es el derecho de amnistía. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es la extinción de la responsabilidad penal, es decir, la amnistía te borra la pena, te borra la culpa, prácticamente te bendicen y te canonizan como santo. El Estado te pide perdón, te dice, ¿sabes qué? Fue un error condenar, ha habido un exceso, por eso va a haber una amnistía. Esa es una de las facultades y potestades que tiene el Poder Legislativo, la amnistía. Muy bien, por otro lado, vamos a ver el Poder Ejecutivo. Es un Estado presidencialista, como te digo, o sea, es un Estado donde la máxima figura es el presidente. De ser así, se encarga de la función de gobierno, Poder Ejecutivo y gobierno sinónimos. El titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y representa la nación. Por eso que nos ponemos a llorar cuando recordamos quiénes nos han representado. Errores garrafales. Entonces, el mandato del presidente hasta la actualidad es de 5 años. El presidente del Perú gobierna por 5 años. Durante estos 5 años debe desarrollar programas, debe dar situaciones donde pueda prosperar la economía en el Perú. El Perú hasta el momento sigue en una situación de piloto automático. Y eso es debido a la constitución que estamos teniendo. O sea, uno de los elementos, como le digo, el ingeniero Alberto Fujimori, con esa capacidad de ingeniero que ha tenido, ha sido un constructor de un mecanismo que genera posibilidad económica. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo esta maquinita de piloto automático nos va a ayudar o favorecer? Y estamos observando las recesiones, donde hay muchos sectores que han sentido una pegada y no han podido vender sus servicios. Se necesita una reestructuración de la economía donde se tenga como prioridades las solvencias o los préstamos económicos a los negocios. Pero esto no debe recaer únicamente en otorgar dinero, sino más bien direccionar en cómo debe ser empleado. ¿Qué significa esto? Educación financiera. ¿Debería el gobierno, en todo este estamento que está teniendo, porque es parte de él, desarrollar la educación financiera, enseñar cómo administrar el dinero? Y uno, como abogado también que aprende técnicas de litigación al azar, si es bueno, es malo, lo experimenta. Igual ocurre cuando uno es abogado independiente sobre su educación financiera. Nunca hemos visto un despacho como si fuera realmente una empresa. Entonces, la Constitución establece que también forma parte del Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros, encargado de dirección y gestión de servicios públicos. Uno de los elementos importantes que tenemos es la economía. Necesitamos tener propiamente una economía dada. Mucho de esto, de este avance económico, lo debemos al BCR, al Banco Central de Reserva, donde Julio Velarde hace un gran trabajo hasta el día de hoy. Por eso les digo, ¿hasta qué momento la maquinita va a ayudarnos? Entonces, el presidente de la República no puede ejecutar ningún acto de gobierno si no tiene la firma de por lo menos un ministro de Estado. Y aquí es donde vemos el gran ejemplo que nos dio nuestro compatriota Pedro del Castillo, ¿no? Donde todos sus ministros se despuntaron y se fueron y dijeron, no, contigo yo no estoy. Lo que fue imaginario en un momento de mi carrera, imaginaciones de mis compañeros, ¿qué pasaría si se hace un golpe de Estado y ninguno de los ministros les apoya? Lo hemos visto en el transcurso de estos años, donde existen vacancias presidenciales, donde existen frustraciones de tomar el mando y no poderlo, porque los ministros son altos funcionarios encargados de las carteras o ramas administrativas del Poder Ejecutivo. O sea, son nombrados por el presidente de la República y con acuerdo del Consejo de Ministros. Los ministros o los ministerios son estamentos que van a ayudar a direccionar el país. Por eso que tenemos Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el objetivo del Ministerio de Educación? Es poder orientarnos. No es que se ponga a cantar la presidenta el gatito rum rum, ¿no?
Luego vamos a tener, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que es uno de los ministerios que debe estar con profesionales de alto nivel. Tenemos también el Ministerio de Trabajo. Y aquí viene una crítica a nuestro estimado Martín Vizcarra. ¿Qué ocurría con Martín Vizcarra? Había colocado a un muchacho joven, prácticamente tenía mi edad, 29 años, me parece, 30 años en ese tiempo. Pero doctor, ¿por qué critica a la juventud si la juventud también sabe? No es que critique a la juventud, es de que el ministerio es como cerrar tu carrera, es como el broche de oro que tú necesitas. Ese es un ministerio, es la experiencia que yo tengo en el transcurso y en lo largo de mis años. Por eso que las experiencias no se pueden comprar. Mi experiencia en litigios, por ejemplo, de mi estudio, que tenemos ya 32 años dedicados exclusivamente a los litigios, eso no se puede vender. No te puedo vender mis experiencias que tengo en juicios orales. Es que tú tienes que ir a los juicios orales. Es donde tú tienes que realizar tus audiencias de conciliación, por ejemplo. Entonces, esta experiencia, estos ministros tienen experiencia que debe ser llevada. No se le puede dar a simples muchachos como si fueran dulces. Y ya vemos por qué Martín Vizcarra otorgaba a personas jóvenes, ¿no? Pueden observar pues los romances que tenía el muy célebre expresidente Vizcarra. Vamos a desarrollar lo que nos interesa el día de hoy, hablar sobre conceptos básicos que tienen que ver sobre los ministerios de derechos humanos, el MINJUS. El MINJUS, que es uno de los ministerios donde se desarrolla lo que nos interesa a nosotros como conciliadores. El MINJUS es el organismo central del sector de justicia y tiene como finalidad velar por la vigencia del imperio de la ley, derechos humanos y justicia. Tiene el MINJUS, el MINJUS tiene también sus páginas donde capacita, donde ustedes pueden ser también actualizarse, ¿no? El MINJUS brinda asesoría legal al Poder Ejecutivo y especialmente al Consejo de Ministros, por eso que es sumamente importante que por lo menos sea un abogado que conoce el MINJUS. Me parece que en una ocasión estaban colocando a un ingeniero, o sea, no tendría sentido. Promueve una pronta administración de justicia. La Constitución define al Perú como una república democrática, social, independiente y soberana. Es decir, una república es una sociedad políticamente organizada en la que el poder pertenece al pueblo, quien elige a su gobierno periódicamente. Es el ministerio quien va a representar estos intereses que está teniendo el Estado. Y el Estado peruano, yo te lo debo desarrollar con los siguientes conceptos. Es uno solo e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene que desarrollarse no únicamente en la capital, Lima Centro, sino también tener una cobertura y un plan nacional en todo nuestro territorio, en todas nuestras provincias, nuestros departamentos, nuestras regiones. En ocasiones el MINJUS realiza inspecciones a los centros de conciliación. Por eso que es necesario que ustedes aprendan los mecanismos que estamos teniendo, como el monólogo, que no es una cosa que se le haya antojado, por ejemplo, al centro de capacitación que estamos teniendo el día de hoy con el doctor Joe, no, sino que también es un requisito del procedimiento de conciliación. Ahí el MINJUS te supervisa. Para que tú puedas realizar tu centro de conciliación, tienes que tener también un establecimiento mínimo, es decir, tengas un espacio para audiencia, una sala de espera y un baño. O sea, esos son los 3 ambientes mínimos si tú deseas hacer un centro de conciliación y te lo supervisa el MINJUS. Diferencias, vamos al día de hoy a diferenciar entre amnistía e indulto. ¿Ya? Este es un concepto, tú lo vas a poder leer con calma, de aquí te mando una diapositiva si deseas, pero ¿cuál es la diferencia que existe entre amnistía e indulto? Te lo voy a plantear del siguiente modo. Amnistía primero lo plantea ante el poder legislativo. La amnistía es quien te libra de todo pecado y todo mal que hayas sido tú acusado. Mientras que el indulto simplemente te libera de la pena, pero vas a quedar con el rótulo, con el título de esa acción que se te ha acusado.
y el indulto es potestad del Poder Ejecutivo. Por eso de que puede haber muchas situaciones de indulto. Indulto humanitario, por ejemplo, el que se le ha concedido a Alberto Fujimori y que se debió conceder desde mucho más antes, ¿no? A tiempos anteriores. Tenía ya un hombre en que en su momento tenía 75 años, donde se había detectado un cáncer de lengua y que al último hemos visto cómo falleció. Los indultos pueden ser indultos humanitarios. Llevaba un proceso donde me invitó como amicus curiae la sala penal. Recuerden cómo funciona el sistema judicial constitucional, los procesos constitucionales a través de nuestro nuevo código constitucional. Este sí se llama nuevo código constitucional, no como el anterior que llama nuevo código procesal penal. Ese solamente es código procesal, está desde 2004, ya han pasado 20 años. Este código constitucional plantea lo siguiente. Tu habeas corpus lo planteas ante un juez constitucional y si no estás de acuerdo con este fallo, con esta resolución, con esta motivación que tiene el juez constitucional, lo elevas a un superior, pero no hay una sala constitucional. Entonces las salas penales surten efectos de superior del juez constitucional. El proceso en el cual se me había invitado como amicus curiae consistía de que uno de los carcelarios, uno de los presos, había interpuesto un habeas corpus porque no había sido correctamente desarrollado su caso mencionado. Pero viendo en el proceso, hago notar de que esto no tendría que ser un habeas corpus, sino más bien tendría que incurrirse en un proceso de indulto, porque el señor en el transcurso del proceso, o sea, desde la investigación, dentro del mismo proceso, ha perdido la visión. No es un remedio el habeas corpus para que vean tu estado de salud, sino es el indulto. El señor decía que durante el transcurso del proceso, como no ha llevado su tratamiento, ha perdido la visión. Y él consideraba que ese era uno de los recursos para poder emplear su habeas corpus. Pero recordemos, estimados participantes, de que ese no es el efecto que tiene el habeas corpus. El habeas corpus tiene un efecto en el cual busca la liberación del hombre a través de aquellos hechos que han vulnerado su arresto. Es decir, si no se ha comunicado debidamente, si no ha tenido una defensa eficaz, si no ha sido correctamente motivada la sentencia. Esos son los tres supuestos en los cuales se podría plantear un habeas corpus si no ha sido desarrollado correctamente. Pero en el otro supuesto donde el hombre, donde el transcurso de su carcelación haya perdido la visión, estaríamos hablando de un indulto humanitario. Vean la diferencia. Esa es la diferencia por si acaso ustedes llevan un proceso y necesitan entender la implicancia de un habeas corpus en el nuevo Código Constitucional y otros mecanismos para poder tener la liberación de esa persona que ha tenido malestares o desarrollado situaciones posteriores a su detención, ¿no? Poder judicial. El Poder Judicial, yo he sido capacitado, vengo de una universidad pública, muy orgulloso de mi universidad, porque me han enseñado los mejores magistrados que he podido tener, donde me han enseñado que existe un Poder Judicial autónomo, pero esa es una burbuja. La universidad es una burbuja. Lo mismo le debe ocurrir a San Martín cuando enseña pues en la Católica. Lo mismo le debe pasar pues a cada juez que esté enseñando en su universidad donde nos muestre el lado bonito del poder judicial, pero cuando el niño crece tiene que salir de su universidad y enfrentarse al monstruo de pies de barro que es el poder judicial. Un poder judicial letargado, un poder judicial lento, donde nuestra teoría dice que la justicia emana del pueblo, pero recae sobre estos personajes que no protegen, sino más bien sus intereses. Pueden ver, observar ahora, ¿no? Es lamentable lo que ocurrió con los cuellos blancos, donde se involucraba mucho al Poder Judicial y es castigado totalmente estas sanciones. Corresponde a los jueces como miembros del Poder Judicial administrar la justicia que corresponde. Y hay una de las formas donde un docente mío me decía, pues no, que la carrera judicial es hermosa, pero conforme vas escalando, se te va haciendo más complicado. Le preguntaron, doctor, ¿por el examen de conocimientos? No, por el poder político.
Para un juez, a lo mejor de juez mixto, un juez de paz letrado, un juez especializado en faltas, un juez unipersonal, administrar justicia puede ser sencillo, pero conforme vas escalando y si ya llegas tú a ser juez de sala, juez superior, juez supremo, vas a observar cómo las esferas políticas van a intervenir. Y es ahí donde el poder judicial necesariamente debe defenderse. ¿Y cómo se defiende él? A través de sus resoluciones judiciales, sus fundamentos y motivos. ¿Por qué este ciudadano quedó libre? Ahí dice su resolución judicial. ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué este ciudadano quedó preso? La resolución judicial lo menciona. Es la resolución judicial la defensa que tiene el ciudadano. Es la función del Poder Judicial, entonces, administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. Tenemos nosotros un principio que no tiene el principio anglosajón que se llama pluralidad de instancias. Si yo no estoy conforme con lo que dice este juez, apelo. Y si no estoy conforme con esta segunda instancia, aplico mi recurso de casación para que lo vean las máximas autoridades del Poder Judicial y podamos juntos delimitar los razonamientos que se necesitan. Esa es la importancia del recurso casatorio. El error es que las personas cuando no litigan, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen un corte y pega de su recurso de apelación. El fallo contradices lo que dice estas motivaciones, por eso se va en apelación. Pero en apelación, de nuevo, la sala no me da la razón. Y empleo mi recurso de casación, que es un corte y pega. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Se llama litis natural. Aquí estamos hablando del Poder Judicial, ¿ah? Para que tú puedas desarrollarte como abogado. La litis natural, que es la litis que origina el conflicto, donde va a haber un fallo, una sentencia en primera instancia. Entonces yo tengo que aplicar la litis de segunda instancia, llamado litis de apelación, que es decir, contradigo los fundamentos y motivos que está teniendo, y si esta sala no me da la razón, vuelvo a aplicar lo que se llama litis constitucional. Tengo que observar en esta sala, este fallo que está teniendo, cuáles son los criterios que está vulnerando la Constitución. ¿Ven la importancia que tiene la Constitución en todo ese transcurso de mi exposición? Es la piedra angular para que ustedes puedan desarrollarse tanto como abogados litigantes, como abogados conciliadores, como magistrados o como jueces. Estructura orgánica del Poder Judicial. ¿Cómo está constituido el Poder Judicial? Este esquema es ideal para nosotros. Vamos a ver que partimos de la esfera más bajita. ¿Cuál es la esfera más bajita? Los jueces de paz. Los jueces de paz, que ya no se llaman jueces de paz no letrados, ¿ah? Jueces de paz o jueces de única denominación. Estos juzgados donde administran justicia consuetudinaria. Una justicia donde si te roban una oveja o te roban una gallina, se constituye como falta e intentan llegar a un acuerdo. Luego vamos a ver de que estos jueces de paz, por eso su mismo nombre lo dice jueces de paz, están también muy relacionados con lo que es un derecho consuetudinario de rondas campesinas. Yo soy de una de esas personas que vive el derecho apasionadamente, sobre todo esta rama de derecho constitucional que lo llevo de manera orgánica. Mis profesores, mis maestros en derecho constitucional admiran este aprendizaje que tienen a través de mí, donde voy, por ejemplo, he tenido un caso y he aplicado las técnicas de conciliación junto con el juez de paz en una medianera. ¿Qué pasó? Dos vecinos estaban hechos o estaban divididos por una piedra enorme. La vecina decide sacar esa piedra porque quiere sembrar y el otro reclama. Dice que le están quitando espacio, le están quitando terreno, empieza un conflicto, acude la ronda campesina ve de que no es competencia con ellos, llaman al juez de paletrado y el conflicto está en por medio. Y me llaman a mí también para poder orientarnos y dirigir la reunión. El juez de paz tiene esa potestad.
poder direccionar y comunicar soluciones que están teniendo. Luego tenemos los juzgados de paz letrados. Ya, esto ya vienen letrados. Son los jueces chiquitos, ¿no? Los jueces donde vamos a ver el tema de alimentos. Estos juzgados donde se van a desarrollar estas infinidades de procesos que tienen. Son los que tienen más carga. Luego vamos a tener los juzgados especializados o mixtos. ¿Por qué es importante que tú puedas aprender esto? Por ejemplo, si yo quiero realizar un proceso de incumplimiento o devolución de dinero, tengo que observar cuánto es la cuantía. Y de acuerdo a esa cuantía lo planteo si es un juez paz letrado o un juez especializado. Doctor, yo estoy en una zona o en un distrito donde no es especializado, sino es mixto. Tienes que llevarlo a ese juzgado mixto. ¿Y por qué se llama mixto? Porque va a haber temas penales, temas civiles, temas laborales. Por eso se le llama mixto. Luego vamos a tener la Corte Superior de Justicia, que esto pertenece a cada uno de los departamentos, y luego la Corte Superior de Justicia de la República, donde está en Lima. Muy bien, aquí te lo planteo en un siguiente pirámide, un juez de paz, nombrado por su prestigio de honestidad y ascendencia moral dentro de su comunidad a través de un sistema democrático. Es así también como se hace en Estados Unidos, como se celebran sus autoridades. Luego tenemos el juzgado de paz letrado, que es un distrito que pertenece al juez. Ahí tenemos que ver la jurisdicción, es decir, a qué juez le corresponde cada una de las acciones que tenemos. Luego tenemos el especializado y mixto, que ya son de las provincias de los juzgados. La Corte Superior, donde están las salas superiores. Y luego la Corte Suprema a nivel nacional, donde están las salas supremas. Recuerden, ¿verdad? Superior es lo máximo. Inferior viene debajo de superior. Esos términos siempre en la universidad me hacían confundir, pero ahora te lo planteo de esta forma, de este esquema, que te va a ayudar a entender. Muy bien. El sistema judicial peruano. Con esto ya dejamos la clase por el día de hoy y lo vamos a retomar el día de mañana. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados participantes? ¿Todo claro? El tiempo siempre es breve cuando hablamos de derecho. Si tienen alguna duda, por favor, lo pueden plantear. Si no, ya voy a dejar hasta aquí la clase solamente con la idea de justicia peruana. ¿Qué ocurre con el sistema de justicia peruana? Ya saben que es potestad de justicia administrar por el pueblo, pero está ocurriendo una situación que están trayendo muchos abogados que están confundiendo el sistema de justicia peruano. Nuestro sistema de justicia es un sistema de justicia eurocontinental, es un sistema germánico-románico. Es decir, el juez conoce del derecho. El juez es un especialista del derecho. ¿Y qué pasa con mis otros colegas? Mis otros colegas se van a Estados Unidos, estudian en Estados Unidos, realizan sus técnicas de litigación en Estados Unidos e intentan desarrollarse con un sistema distinto al que tenemos nosotros. El sistema que está en Estados Unidos es el sistema del civil law, o sea, un sistema de tradiciones, un sistema de jurisprudencias, mientras que acá no. Por eso que ustedes pueden observar de que si muy bien el Tribunal Constitucional está haciendo de que un razonamiento exista vinculación, pero aún así el juez mantiene sus criterios de independencia. Por eso que se tiene que aplicar y las técnicas que se deben aprender deben ser técnicas dogmáticas de interpretación, no técnicas de litigación. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar el distinguish y el overrule. El distinguish, ¿cuál es la diferencia que existe entre aplicar este precedente vinculante con mi caso? Y el overrule, que es un mecanismo en el cual consiste cuál es la diferenciación de los hechos, materia del precedente vinculante. Muchos de esos mecanismos es extraído de Norteamérica. Pero en nuestro sistema germánico, como pueden observar, el juez conoce el derecho y es el que administra el derecho. Por eso que nosotros tenemos el principio iuri noviam curi, donde tú expones los hechos y el juez es el quien te va a conceder, si por si acaso aplicas mal el hecho,
El derecho te va a dar una nueva judicatura. Y es lo que pasa en nuestro sistema jurídico también penal. ¿Qué ocurre? Si el fiscal, dentro de esta narración de hechos, no desarrolla una correcta tipificación, el juez puede mandarlo a subsanar, siempre y cuando estemos dentro del mismo libro. Por ejemplo, si él considera que es parricidio, el juez puede decirte que no, corrígelo por favor. Hay figuras, constataciones de que sería un homicidio calificado. Miren, ¿ah? Puede ocurrir dentro del mismo cuerpo, pero no puede ser después de que me estés acusando por estafa y me quieras calificar de homicidio simple. No, eso no puede ocurrir en el sistema jurídico. En el sistema jurídico peruano, siempre que sea dentro del mismo cuerpo legal, puede haber modificaciones en el tipo penal. Eso lo permite, lo pueden leer en lecciones básicas que habla César San Martín. Pero en cambio, en el sistema norteamericano eso no ocurre. Pues el sistema norteamericano es, si tú fiscalía acusas de esto, yo simplemente te controlo. O sea, aplico todos los mecanismos de poder para que tú no sobrepases aquello que trasguera la dignidad de la persona. Si tú lo acusaste de homicidio simple y no hay elementos de homicidio simple, es tu problema. Esas son las diferencias. El sistema judicial peruano es un sistema donde no necesitamos ponernos de pie y más bien tenemos que hablar de una postura sentada, como conversando. Si tenemos que hablar de un sistema de litigación oral, van a observar ustedes cómo el sistema de litigación oral está llegando ahora a un tema civil. ¿Y en qué consiste la litigación oral? Pues es que tú puedas argumentar lo que está en tu demanda escrita. Es un sistema todavía mixto. Es un sistema donde se representa la escritura con la oralidad. Por eso que cuando en el sistema peruano penal te dicen que te constituyas en actor civil, tienes que presentar un escrito dentro del plazo de ley para que te constituyas como actor civil. Poner los requisitos. Ese es el tema judicial peruano. Es un mecanismo de coerción que se va a encontrar en un ordenamiento jurídico con parámetros, reglas que defienden a la persona, defienden su dignidad, pero que estas características son propias de nosotros. Tú tienes que adaptarte a este sistema que está teniendo. Bien, hasta aquí, estimados alumnos, ¿alguna pregunta? Si de no ser así, entonces nos vamos a un break de 15 minutos y conmigo será hasta la clase de mañana. Gracias por su atención. Muy bien. Muy bien, doctor. Nos vemos mañana, por favor. Muy bien, estimados participantes.